Bueno, señalarle que vamos a entrar también a una entrevista. Vamos a platicar ya con nuestro querido Luis Miguel Carriedo. Muy buenos días, Ernesto. Un gusto saludarte del auditorio de Rompeviento, como siempre. Gracias, gracias, mi querido Luis Miguel Carriedo. Pues bueno, están estos, pues no sé si llamarle debate, discusión o discrepancia entre el Instituto Nacional Electoral y, eh, y el Senado de la República, en este caso el partido Morena, encabezado por Gerardo Fernández Noroña. Entonces, en ese sentido, bueno, tenemos el video de, porque primeramente Guadalupe Tadei, pues dice, sí, si se trata de suspender o eliminar, no sé cuál sería la palabra, ya nos corregirás. Lo que se está planteando es que se tiene que dar de baja algunos nombres de candidaturas al Poder Judicial de la Federación porque se les han descubierto aparentemente vínculos con delincuencia organizada o que tienen un antecedente que no les permitiría en términos reales de participar en esta contienda. Guadalupe Tadei dice, sí, lo vamos a hacer después de la elección. Gerardo Fernández Noroña, pues pues dice que no, que tiene que ser antes. Gerardo Fernández Noroña le dice a la presidenta del INE, no, no puedes sacar a esa gente antes, después de la elección, tiene que ser antes. Total, hay declaraciones de él, esto es lo que dice, y nos gustaría que pudieras dar tu argumentación de sí, no, quién tiene razón, por qué sí, por qué no, vamos a verlo. Entonces, pues sí, si se nos fue alguno, pues se corrige. Y el debate con el INE es ese. El INE dice, ya que se haya hecho la elección, nosotros decimos, pero ¿para qué nos esperamos? Si ya sabemos que hay personas, algunas, que no son idóneas, retirémoslas y quitamos ese debate y esa descalificación o esa legítima preocupación de que haya gente que no es idónea. Pues a mí me parece que estamos en buen tiempo. Comenté con el presidente de la Junta de Coordinación Política y nosotros sí vamos a impugnar las personas que tenemos ubicadas que desde nuestro punto de vista no son idóneas por las razones que argumenté. No es un asunto de capricho o de veto o de ninguna situación de esa naturaleza, sino, o sea, este fue defensor, es público, fue defensor de narcos. Ah, cabrón, pues no debe. O sea, él tiene derecho a defender a quien quiera, pero pues no, su idoneidad estaría en cuestionamiento. De igual manera, alguna persona juzgadora pues, que haya estado actuando de manera sistemática, permanente, liberando narcos con amparos, pues, es evidente que no debe ser parte del nuevo Poder Judicial. Entonces, la próxima semana presentaremos las impugnaciones. Entonces, Pues bueno, eso es lo que comentaba y bueno, pues lo hemos comentado también en estos días, Violeta y yo, este debate que hay. ¿Qué decir? ¿Quién tiene razón ahí, mi querido Luis Miguel Carriedo, en este debate y esta discusión? Bueno, es un debate interesante. Lo primero que diría es, por supuesto, que si alguien no cumple requisitos, puede, pues, eso procesarse y hacerse valer en distintas etapas. La postura en medios, es decir, dar una conferencia de prensa y señalar fulano de tal tiene vínculos o alguna relación indebida, no es suficiente, tiene que tener un procesamiento jurídico. Pero ya está anunciando en el audio que tú mencionabas que la próxima semana presentaría algún recurso. Ahora, ¿qué dice la Constitución? La Constitución establece los requisitos y establece quién los valora, que son los comités de evaluación de los tres poderes. La Constitución, obviamente, son requisitos generales: ser ciudadano mexicano, que tener promedio de 8, haber título de licenciado en Derecho, promedio de 9 en materias relacionadas con el cargo en el que estás postulándote en maestría, doctorado, especialidad. Y este es un elemento clave: dice, gozar de buena reputación, así, y luego dice, y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión. No es el caso, digamos, de un abogado de narco,
Pero si se tratara de robo, de fraude, falsificación, abuso de confianza o cualquier otro que lastime seriamente la buena fama en concepto público, inhabilitará para el cargo a cualquiera que haya sido la pena. Bien, aquí no estamos ante casos, o si fuera, en donde haya una sentencia en contra de alguien, estaríamos en la órbita de la buena reputación. La etapa procesal fue cuando los comités de evaluación, que dice también el 95 y 96 de la Constitución con la reforma judicial, debió haber el comité de evaluación valorado estos requisitos y valorado el tema de que es discutible, tiene cierto grado, digamos, de debate, qué es fama pública o qué es buena reputación. Pero sí podría haberlo hecho y eventualmente, si dijera el comité de evaluación, usted no es idóneo, que tenía esa facultad los comités de evaluación, porque usted pues, no tiene buena fama pública y eso es el consenso de este comité o está en la convocatoria, pues la persona en dado caso en ese momento, el que se hubiera quedado fuera, hubiese podido impugnar al tribunal o en otro caso, al momento de que se da la lista y el comité de evaluación termina y le dice al INE, estos son las candidaturas, se pudo haber impugnado. Hasta ahí un momento procesal, digamos, de las cosas. Tenía que evaluar los requisitos, el comité de evaluación de cada poder, se los mandan al INE. Aquí hay una diferencia importante. El INE no es quien hace el registro de las candidaturas como sí ocurre con las candidaturas de partido. Aquí el INE simplemente dice en la Constitución, los poderes le remiten al INE las candidaturas. Segundo momento, bueno, pues si alguien incumple flagrantemente los requisitos, pues si ya alguien le dio el visto bueno, los comités de evaluación y los poderes dijeron, él cumple con todos los requisitos y por eso se los mando al INE. Descubrí después que incumple un requisito, pues sí creo que es posible, antes de la jornada electoral, generar una postura institucional del INE, no a través de una declaración de prensa de la consejera presidenta, quien, por su parte, lo que ha dicho en prensa también es correcto, es decir, se podría, una vez terminada la elección, el 96 constitucional dice, el INE cuenta los votos y le da parte al Tribunal Electoral y al Senado. Estos son los resultados y se abre un periodo de impugnaciones en donde pueden decir, saben que esta persona hizo trampa durante la elección, vulneró el tope de gastos de campaña y además aquí hay pruebas de que incumplía requisitos incluso para ser elegible. Ese proceso se puede hacer en esa etapa, pero creo que también se podría hacer antes, ¿qué cosa? Una toma de postura. Si la postura de la consejera presidenta o del Consejo General es yo no registro, la etapa procesal ya terminó y hay que esperar a entonces, pues podría hacerlo contestándole a este recurso que probablemente presentará el Senado o Fernando Noroña, no lo sabemos, y ahí esa decisión sí podría entonces ser antes y por lo tanto impugnarse una decisión, si le hicieran, por ejemplo, al INE, ni siquiera al tribunal, al INE, una consulta o una petición el Senado, le pido por favor que retire estas candidaturas porque consideramos que no cumplen con los requisitos y es una petición y que el Consejo General se pronuncie. Ahí ya estaría obligado institucionalmente el INE a votar esto, o sea, es decir, a formalizarlo en un acto jurídico y decir, acuerdo que no te puedo hacer caso porque ya se acabó la etapa de impugnaciones y demás, y en ese caso el tribunal revisa esa decisión del INE y eso es antes de la votación, antes de que se lleve a cabo la votación. Entonces creo que un poco tienen razón ambas partes. Si hubiera, por ejemplo, ahorita saliera una, solo para ejemplificar, que alguien tiene un delito y que tiene una sentencia, pues estaría incumpliendo un requisito. Si lo dejaron pasar, pues sí, se agotó estuvo mal que lo dejaran pasar con ese criterio y simplemente podría tomar una decisión y retirar esa candidatura. Ocurre en candidaturas de partidos, aquí tiene las dos diferencias. Una, que quienes registran son los comités de evaluación, los poderes, y al INE solo se los remiten, y que si efectivamente el INE no tiene facultades para de manera oficiosa decir a tal lo borro o a tal lo borro porque yo detecto algo que no hizo el área que lo registra, que son los comités de evaluación y los poderes, bueno, lo puede formalizar y en dado caso ya el tribunal sí tiene facultades para decir desde ahorita se van o desde ahorita se quedan porque considero que no es suficiente aludir a tiene vínculos o no dice expresamente la convocatoria no haber defendido a narcotraficantes, etcétera.
Hay algunos precedentes de esta buena reputación, probidad, modo honesto de vivir, que son estos requisitos. Pues decir, tener 8 de promedio, pues o tienes 8 o no tienes 8, ahí no hay discusión. Ser ciudadano, pues o eres ciudadano o no lo eres. Pero en el caso de modo honesto de vivir, sí requiere de esa interpretación. Y hay algunos casos, el caso aquí concretamente es buena reputación, lo que dice la Constitución. Abajo dice que los comités de evaluación deben ver que tengo un modo de vida honesta, etcétera. Pero eso ya ocurrió y ya consideraron ellos que sí, formalmente. Entonces, me parece que en este caso concreto hay algunos ya precedentes, es decir, el tribunal sí se ha pronunciado en algunos casos, por ejemplo, cuando le dicen, oye, fulano de tal no tiene modo honesto de vivir, pues eso es muy ambiguo. El tribunal ha dicho, por ejemplo, ha generado precedentes, es decir, si tú cometes violencia de género, eso es concreto, eso se va a tomar como que no tienes un modo honesto de vivir y por lo tanto o se cancelan las candidaturas o ya teniendo el triunfo no te lo dan y te lo revocan antes de que tomes posición. Entonces creo que es una discusión válida. Creo que sí se puede, en mi opinión, forzar a que la autoridad electoral, tanto el INE como el tribunal, tomen una postura, la que sea, antes de la votación, pero si llegara a la votación, también está esa etapa para que en ese momento, en las impugnaciones, así como se ponga, oiga, ¿sabe qué? Violó el tope de gasto, esta persona hizo trampa, hubo irregularidades, y además, aquí hay pruebas de que incumplía requisitos de elegibilidad o hizo fraude o engañó, etc. Entonces, creo que están las dos vías abiertas, en mi opinión. Eh, Tiene razón la presidenta que el modelo técnico procesal, el INE no tiene la facultad expresa en la ley de decir, yo oficiosamente le quito una candidatura que resolvió y que se pudo haber impugnado un poder, porque dice la Constitución, las candidaturas se las remite ese poder al INE y no le da una facultad expresa al INE para decir, y el INE te puede decir que no te las acepta. No dice eso la reforma, el modelo, que es distinto a cuando son candidaturas de partido, porque ahí quien valora y vota que se cumplen los requisitos es el INE, el Consejo General. Es decir, los candidatos de partido van y le entregan su constancia, su acta de nacimiento, todos esos requisitos se los entregan al INE, los partidos se los dan y el INE dice que no cumple, sí cumple, y ya vota y dice no cumplió. En este caso, los comités le remiten estos listados ya finales y ahí era el momento en donde se pudo haber impugnado en una primera etapa. Ahora, ¿eso quiere decir que ya se tienen que quedar para siempre? No, porque sí existen otras posibilidades, tan sencillo como presentar este escrito de parte del Senado. Si el INE dice, ya te dije que no, ok, ponlo por escrito, y esa decisión por escrito, ese acuerdo, que tendría que ser no de la presidenta, sino del Consejo General, es impugnable ante el tribunal. También eventualmente pueden acudir de forma directa ante el Tribunal Electoral y vamos a ver qué resuelve. Pero yo creo que sí es posible, hay un debate, que también es importante el auditorio que nos escucha, no es tan sencillo acreditar el tema de la reputación, porque ese es el requisito. Si el requisito fuera expreso, no haber defendido a narcotraficantes, no haber defendido a un delincuente, pues entonces efectivamente podría ser más fácil que fuera algo taxativo. Aquí es tener buena reputación. Y es defender un narco para nosotros, para mí, para quienes nos escuchan, pues, por supuesto que eso no me habla de una buena reputación. Sin embargo, ellos dirán, pues yo soy un abogado y a lo mejor le están haciendo una injusticia al narco o a otro delincuente. ¿Qué tipo de delito se consideraría buena reputación? Eso sí se puede resolver. ¿Quién lo resolvería? En este caso, el tribunal. Lo ha hecho en otros conceptos abiertos. Aquí es la buena reputación. Hay otros conceptos abiertos como el de modo honesto de vivir, que tienen mucha interpretación y ha generado criterios. Ha dicho si tienes, por ejemplo, si has cometido violencia de género, no tienes modo honesto de vivir. Entonces, sí se puede, en mi opinión, se puede antes tomar un pronunciamiento y de todas maneras se puede después. No está garantizado que si ya ganaste, como ya tuviste los votos, te tienes que quedar con el triunfo. Eso no, porque hay una etapa de impugnaciones que tiene que resolver el tribunal y ahí podría también revisarse este criterio. Y Ya. si el Senado presenta, también se puede revisar. Mm.
Muchísimas gracias, Luis Miguel, por esta explicación. Pues esto que tú señalas, que también la presidenta en dos ocasiones dijo que era un porcentaje muy mínimo, ¿no? Habló del 0,001% de estas candidaturas que serían impugnadas o que podrían tener alguna situación o algún vínculo ahí extraño. Y lo que ella decía, pues es que las denuncias que se habían localizado estaban solamente en redes sociales y que si alguien tenía pruebas tenía que hacer la denuncia de manera formal. Esa es otra situación que a mí me parece también que hay que señalar de lo que ella está diciendo y pedir tu opinión al respecto, ¿no? Esta parte de cómo la ciudadanía en general, ¿no? O sea, podría hacer la denuncia, ya una denuncia, o sea, es decir, una denuncia formal y presentar las pruebas, pues en un país donde, por ejemplo, probarle a alguien que tiene vínculos con el crimen organizado, pues se dificulta mucho por muchas razones. Luis Miguel, ¿qué decir sobre esto? Sí, bueno, aquí habría que decir que hay dos tipos de requisitos. Uno abierto, que no dice tener una sentencia, dice buena reputación. Bueno, que se pronuncien si tenemos una serie de notas periodísticas, de alguna prueba, algún documento que pruebe que alguien defendió a un narcotraficante, eso no expresamente lo imposibilita. O sea, que un abogado defienda a cualquier delincuente, o incluso las defensorías públicas defienden a los imputados de cualquier tipo de delito, si no tuvieran un abogado privado. Es decir, no implicaría necesariamente, eso lo tendría que valorar. ¿A quién presentárselo? Por supuesto, presentarlo, digamos, en el proceso de impugnaciones. Hay medios de impugnación en el Tribunal Electoral. Si el tribunal dice fulano ganó, oye, yo impugno que fulano ganó, cualquier persona puede hacerlo, porque no cumple con tales requisitos. Y ese periodo de impugnaciones es después de la elección, pero se puede presentar como una queja antes, aunque probablemente se las van a desechar si la metieran a la autoridad electoral, pero tendrían que resolverlas, tendrían que pronunciarse. Eso tiene que ver con esto que digamos así como más discrecional, más abierto. Tal persona no tiene buena reputación. ¿Qué pruebas tienes? Pues puedo decir, tengo pruebas de prensa, aquí tengo un documento que acredita que él firmó y se acreditó como abogado de tal persona. Eso no significa en automático que se vaya a acreditar como mala reputación, porque no está en la ley, no está, ¿qué voy a entender por mala reputación? Nada más dice que tienes que gozar de buena reputación y haber sido honesto. Entonces eso necesariamente lo tendría que valorar el tribunal. No va a ser tan sencillo que el tribunal diga, ser abogado de un narco te descalifica. Eso también es importante tenerlo. Aunque hubiera pruebas de que lo fuiste, hay una discusión ahí. La otra tiene que ver, le caché a cualquier candidato, aunque esté ya ahí, un incumplimiento que no tuvo 8 de promedio, por ejemplo, pues sí necesitan la prueba, necesitan presentar la calificación o que ese candidato o esa candidata fue diputado el año pasado y dice la Constitución que no puede tener un año de ser legislador, etcétera. Es decir, las dos vías pueden presentar a través de un medio de impugnación un juicio de protección de derechos cualquier persona ante el Tribunal Electoral. En cualquier momento lo pueden hacer. Ahora, sí tienen que llevar las pruebas, aunque sean, yo creo que esto no es buena reputación, esas son sus pruebas, pero por supuesto que no tiene mucho horizonte, digamos, de prosperar si es pues una publicación de redes sociales y demás. Eh, no porque no sea cierto o no, sino porque aún siendo cierto y teniendo la prueba de que es cierto, falta el debate de si eso acredita una mala reputación o un incumplimiento de un modo honesto de vivir o no es probidad defender a algún tipo de delincuente. Ese pronunciamiento lo tiene que hacer la autoridad. ¿Y quién podría interpretarlo? El tribunal. Entonces, las personas que tengan elementos, pruebas, claro que pueden acudir al tribunal y tienen que pronunciarse. ¿Hay base constitucional? Sí la hay, por supuesto. Dice gozar de buena reputación, eh, tener honestidad, eso lo tiene que valorar el comité de evaluación. Podemos, cualquier persona decir, no está cumpliendo esta persona con esos criterios, eso dice la Constitución. El problema sería lo taxativo. Y por otro lado, en los casos en donde no hay vuelta de hoja, esa persona no tiene 9 de promedio, pues me presentan la prueba, presenta aquí, yo hablé con la universidad, aquí está el documento, investiguen, o yo soy la universidad y no tuvo el 9 de promedio, no cumple con un requisito y por lo tanto puedo presentarlo. Igual ante el tribunal con un medio de impugnación
Y también lo pueden presentar al INE diciéndole, pronúnciate si puedes quitarle o no el registro antes de la elección. Es decir, cualquier petición que se le haga al INE para que tome un pronunciamiento, no en conferencias de prensa, o ahora Noroña declara una conferencia de prensa, la presidenta contesta en micrófono, no, mandándole un escrito formal, pronúnciate. Ese pronunciamiento, si se pronúnciate antes, consejo, antes de la elección. Si no lo hacen, pueden tener buenas razones jurídicas, decir, pues que yo no tengo facultades para quitar candidaturas, ok, ponlo por escrito y ese documento se puede impugnar antes de la elección y obliga al tribunal, quien sí tiene facultades de interpretación de qué es buena reputación, qué no, si se puede hacer antes o no, a tomar una decisión previo. Ahora, si llega el momento, esas pruebas que tengan de, no solamente de vínculos, podrían, de todo lo que sea que pudiera suponer no un modo honesto de vivir o una mala reputación, sí lo pueden presentar ante el Tribunal Electoral, tanto en la etapa de impugnaciones, es decir, una vez que se den las constancias de mayoría, como podrían irlo metiendo de una vez, pero vas por el momento procesal, pues muy probablemente le va a decir el tribunal, espérate a ese momento, o a lo mejor es el tribunal, por la gravedad de las pruebas que me presentan, le entro. Es decir, no quisiera yo generar una expectativa de que si alguien encuentra en una búsqueda que un candidato se lleva bien con un delincuente o con un político corrupto, o que con eso bastaría para hacerlo. Pero sí podría decirse, la Constitución señala expresamente que debe haber buena reputación. Y aquí yo tengo una serie de pruebas de que esta persona no la tiene, pronuncia a autoridad, que autoridad del tribunal. Lo pueden hacer ante un juicio de protección de derechos políticos, que es un medio de impugnación en el tribunal, cualquier persona, y en cualquier momento. No tiene toda la fuerza por estos elementos, porque el criterio aquí es buena reputación. No dice, buena reputación son acumular 20 notas negativas, defender a un narco, no lo dice expresamente la Constitución. La idoneidad sí la pudo haber valorado con esos criterios los comités de evaluación y también la puede valorar el Tribunal Electoral. Y si eventualmente el INE dice, no me toca a mí, también se le puede forzar al INE a través de un jurídicamente a que tome esa posición, que la formalice para que entonces sea impugnable antes. Esas serían las vías que, en mi opinión, se pueden llevar a cabo y teniendo en cuenta que, pues, si hay base, porque la Constitución lo dice, o sea, no va a prosperar nunca eso, ¿no? Ya ha pasado con el tema de modo honesto de vivir. Se ha pronunciado la autoridad y dice, ¿qué entendemos por eso? Entiendo violencia de género, entiendo mal uso de recursos públicos que no te puedo dar modo honesto de vivir. Ah, bueno, ser abogado de narco lo consideras modo honesto de vivir, pronúnciate y que quede ese precedente. Ya, pues Luis Miguel Carriedo, muchísimas gracias. Pues muy precisa la aclaración y además, bueno, para quien está escuchando, pues ya sabe que los dos tienen razón y tampoco, ¿no? Sino todo lo contrario. No, pues ahí están las rutas, los caminos que tendría que seguir la una y el otro y la otra, así que pues estaremos dando seguimiento a ver en qué termina esto, a ver si pues siguen, quién quita y ahí y la señora Tadei y el señor Noroña pues ya escucharon a Luis Miguel Carrillo y dijeron, pues caray, pues así era pues y nosotros aquí dándonos de garrotazos. Pues gracias, gracias Luis Miguel Carrillo, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Fuerte Abrazo, abrazo. Violeta. Hasta luego.